Estimado, hoy es el 11 de julio. Bueno, madre, hace un par de semanas que no nos conectamos por varios motivos, ¿no? Problemas aquí, el 4 de julio, la semana pasada, el 4 de julio. Anteriormente había unos conflictos que tú y yo teníamos a Sí, nivel personal. Pero sí, yo bueno. tenía clase, de hecho. Sí, sí. Exacto. Y hemos tenido unos muy buenos invitados en Conversando con Ciso los miércoles. Esos últimos 4 han sido temas buenísimos, comenzando con, ¿cómo se llama? El amigo de Chile, que hablamos Ok. acerca de resiliencia. De continuidad y quedamos ahí yo creo que en el segundo round vamos a tener que hablar de resiliencia con más profundidad. Y yo creo que Exacto. lo voy a invitar para que sea un De- de- ponente en el Tactical Edge virtual de septiembre, papá. sí, Inclusive tú vas a sí, acompañarnos como ponente sí, en esa versión de septiembre, así que chévere. sí. Buenas tardes, entre otras cosas, para todos los que nos escuchan por ahí. Mientras tanto, sí, efectivamente, y por ahí vi que publicó algo adicional que me gustó, porque fue el final de las frases que estuvimos hablando. Sí, Em, él incluye dentro del tema de la continuidad la prosperidad y sí, coincide con un artículo que me leí estos días que habla de que no solo es recuperarnos, sino es seguir en el resorte. De la resiliencia viene del cuento de cómo se recupera el resorte y vuelve a su estado normal. ¿Sí? En los casos organizacionales, creo que fue el artículo de McKinsey, si no estoy mal, ¿sí? Es seguir hacia adelante, conectado con las palabras de él, sí. ir hacia la prosperidad. O sea, Por nosotros eso poder superar esa curva de llegamos al punto de recuperación, no, siga. es Aproveche el esas punto. nuevas condiciones para seguir adelante. Ese es el punto que él hizo que a mí me captó bastante, Andrés, que fue ese tema, que no solamente es el de recuperarnos y regresar a donde estábamos antes, Sino que sino, siga, exacto. sino es el, no, y tampoco era el de recuperarnos, sino era el de continuar y siendo exitoso Ajá, ajá. durante ese tiempo que yo dije, puta, yo nunca había escuchado eso de esa manera. Ujú. Porque siempre que hablamos de resiliencia hablamos acerca de cómo nos recuperamos para regresar y comenzar a la normalidad. Muy interesante. A mí me pareció muy, muy interesante. Espera, lo estoy buscando aquí. Pero bueno, ahí también tenemos entonces, aquí está Edson Victoriano. Eso. Estuve en el capítulo 20 hablando acerca de gestión de la continuidad de negocios y fue interesante de nuevo ese tema que nos está dando mucho para conversar y de nuevo lo voy a invitar para que venga y nos acompañe. Y luego en la semana después hablamos con nuestro amigo Raúl Eduardo Cabrera, hablando acerca de Season Mind Map, Ujú. que inclusive yo vi que tú hiciste algo similar con Mind Map no hace mucho. Sí, pero digamos que con un mind map hice un mapa mental para la política de seguridad nacional. Ah, eso fue, ¿Sí? eso fue. Entonces, sí, me puse a buscar herramientas de mind maps y me Sí, encontré esa sí, sí, sí. y me pareció buenísima. Entonces, ya estaba como leyéndome todo el compete. Dije, bueno, vamos a aprovecharlo y voy a hacer el mind map de cómo es la política de seguridad, los 3 componentes, los 19 por un lado, bueno, en fin. ¿Sí? Y eso fue lo que se publicó esta semana que pasó exactamente. No, estuvo chévere, me gustó Sí, mucho. Sí, no, y como habíamos dicho en el capítulo, que sí esas herramientas existen, claro. hay varias. Hay Sí. unas que son gratuitas, otras que son, pues, tú tienes que comprarlas, ¿no? Ujú. Y obviamente la diferencia son, pues, en lo mismo, en lo gratuito y en lo pagado siempre hay diferencia. Sí, 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 no. Por ejemplo, en esta que uno paga el plan, entonces tú tienes mapas ilimitados, pues porque en esta tú tienes hasta cierto número de mapas que puedes hacer, pero lo bueno es que tú puedes esperar el tiempo y seguir haciéndolos, ¿sí me entiendes? O sea, no es, sino que tienes como un periodo, listo, hiciste 5 mapas en 15 días, entonces espera otros 15 y vuelve y vuelve. Entonces uno dice, está Sí, bien. no. Sí. No, muy interesante. Y la persona que diseñó, se hizo MindMap a Rafik Rehman, lo veo, él siempre está activo, él acabó de, Acabo de publicar un post muy ¿lo viste? El interesante, de, el el de del soft, SOC, stress y el burnout. estrés, sí, me lo Buenísimo. leí, buenísimo, muy interesante, Pues pues conversemos acerca de eso. ¿Qué te pareció? O sea, es súper básico, pero me gusta porque él es como muy, tú y muy yo, al punto, ¿no? exacto, vamos al punto, carajo.
de una a lo Sí, básico. ¿Qué es un sí, estrés? ¿Qué es un burnout? Usted qué... sí. Y interesante, interesante lo que él No, decía, ¿no? y sobre todo porque mire que ahorita se viene, por ejemplo, frente a toda la situación en la que nosotros vivimos, claramente él está representando lo que le está pasando a las áreas de SOX en estos momentos con el Exacto. incremento tan significativo de ataque. Entonces, Imagínate. los SOX deben estar a full, ¿sí? A full Sí. con su gente eh, y trabajando desde lugares distantes, pues porque muy probablemente no estarán trabajando desde su centro de operaciones todos. Exacto. Entonces, pues eso también crea una carga importante para esos tipos de profesionales. Sí, aquí lo Eh, tengo. Aquí tengo, dice que estrés es la reacción de tu cuerpo a un desafío o demandas, ¿no? Ujú, Y que estrés puede ser positivo, como cuando tú ves un carro que viene y ¡ta! Te sales del camino y bueno, te salvaste. Entonces tienes ese estrés, esa energía positiva que hay, hijo de puta. O eh, puede ser negativo, que es un estrés no de corto, sino a largo, que es lo que él ujú, dice, que ese es el ujú. estrés, que es una actividad sobre tu persona a largo plazo. Es como un Advanced Persistent Threat. Sí, exactamente. Es que digamos que ahí cuando tú miras la línea del estrés hay algo que se llama la atención creativa, que utiliza el estrés. Entonces es una campana que lo ideal es que uno inclusive para poder producir debería estar en esa zona del crecimiento y llegar a la punta, Mm. pero no permitir pasar que esos son los efectos de largo plazo porque ya el estrés se convierte en un dolor de cabeza y repercute pues en todos los problemas de salud que... Interesante porque yo me encuentro haciendo eso bastante. Ahora que lo dices, se me viene muchos, cuando yo estoy aquí haciendo las gráficas o el mercadeo, cosas para los eventos, hay veces que yo eh, comienzo a hacer algo y luego inmediatamente en un rato ya me siento desgastado mentalmente y me Ujú, quiero ir ujú. y me voy. Y luego espero agarrar esa chispa de que regresemos porque yo ya de hecho que me he forzado a crear esa chispa y no funciona, No, 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 no no, funciona. no. O Sí. sea, uno tiene que mantenerse acá arriba para Uno cuando se pase para mantiene allá. y sabe que tiene que en algún momento, igual, eso es como un punto de, tú te mantienes ahí, esa es tu zona mejor aprovechable, tienes que Sí, sacarle el mejor provecho porque también va a pasar. Entonces, ¿qué es exacto. eso? Tú dices, "Ah, ya listo, entonces me Sí, toca, listo, sale de eso y vuelve, interesante. espera un rato largo, distráete en otra cosa, después de ser el momento para que tómate un descanso y mira para el techo, mira para otro lado, haz algún otro oficio y regenérate para que puedas volver a llegar como a Sí. esos momentos especiales. Y eso yo creo que le está pasando, ¿no? A Pues bueno, muchos, digamos ¿no? que, Especialmente ahora que estamos. Yo tengo una claro. amiga que desafortunadamente, mira, esta semana, estas 2 semanas ha tenido dos noticias de amistades cercanas a mí en Colombia con malas noticias. Una, el tema del COVID. La gente todavía, hay mucha gente que, a mi parecer, pues, no aceptan que esto es algo real, ¿no? Mucha gente está Ujú, hablando el tema de las noticias y todo eso. Y bueno, una persona, una amiga una amiga mía, toda la familia se le enfermó, toda la familia se le enfermó. Los papás, ella, el esposo, los hijos, todos. Y una semana después se le murió el papá. ups. Exacto, y uno dice, hijo de madre, qué tenaz. Otra amiga de mi amiga, el estrés ya fue mucho. El estrés de estar dentro de su casa y no poder salir, lo que todo el mundo vivimos. Que la señora intentó pues saltar de la ventana. De, Carajo. exacto. Entonces son cosas súper mentales que es impresionante. Y ahora uno lo que ve en las noticias y todo eso es todo resultado de este confinamiento, creo yo, Sí, y del claro. estrés tan impresionante que todos viven y la manera que mucha gente, pues, muchos guardan el estrés, otros saben cómo lidiar con ellos, ¿no? Y eso es impresionante, hermano, es impresionante. Pero bueno, regresamos acá. Entonces, el tipo está hablando acerca de cómo identificar si tu personal de SOC están stressed out. ¿Y qué es lo que él dice ahí? Lo que estamos hablando, ¿no? Todo el mundo actúa diferente al estrés. Puede ser que la experiencia sea la misma para ti, la misma para Sí. mí, pero tú reaccionas de manera diferente a la mía. Y entonces, ¿cómo carajo puedes tú eh,
ver eso. Por ejemplo, yo me veo aquí aquí en la parte de frustrado con el proyecto en el que estoy, porque estoy con un cliente que son los típicos, ¿no? Te salen y estamos en reuniones y no, todo perfecto, que qué bueno, muy contento, ta, 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 ta. Luego se van a reuniones con otros y comienzan a decir, no, este man es una pesadilla, que horror, que bla, 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 bla. Y claro, me llega esa noticia por acá, por el otro lado, y yo a lo colombiano, a lo latino, pues, güey, pucha, exploto, ¿no? Claro. Y me voy a cortar el pasto, a trabajar en el jardín, a desestresarme y pensándolo, ¿no? Pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces, pues yo llamo a los duros del proyecto, los que manejan el proyecto, y les digo el problema que yo tengo, porque yo aprendí eso mucho tiempo, ¿no? Y eso es, aquí estamos hablando acerca de estrés y cómo lidiamos con estrés y burnout, ¿no? Algo que yo aprendí es que hay algunas cosas que uno tiene que saber que uno no tiene control. Y hay cosas que uno tiene que saber que uno no puede manejar. Pero sí hay otras personas que ese es el trabajo de ellos. Y esos son los líderes de los proyectos, ¿sí? O el gerente o la persona a la que tú le reportas. Comunicación, amigo, comunicación es lo más No, importante. es definitivamente. Porque si tú no te comunicas hacia arriba, los de arriba no se van a dar cuenta que está sucediendo. Y entonces, ¿cómo te van a ayudar? Entonces, yo aprendí eso hace mucho tiempo, que yo sin miedo, yo voy y digo, oye, aquí esto es lo que está sucediendo. Claro, le coloqué todo ahí lo que les conté y entonces me dicen, por eso es que te hemos visto frustrado. Me dicen, y yo le digo, pues claro, porque yo no sé, yo no puedo hacer más. O sea, no puedo hacer. Estos tipos están obviamente tratando de sabotear lo que está sucediendo. Eh, Me imagino que tú has estado en condiciones, situaciones similares, ¿no? En ejemplos Sí, similares. claro. Sí, claro. Pues, pucha. Y esas son las situaciones que causan mucho. Y yo sé que esta gente no lo está haciendo a propósito. Para mí que son, porque cuando estábamos trabajando físicamente cercano, no había esos problemas. Pero ahora que estamos remotos, yo creo que esos son parte de cómo ellos están respondiendo también a esos problemas de estar remotos. Pero bueno, aquí que lo que dice entonces, cómo se detecta el estrés. Si tú ves a la gente que está sobreagitado, frustrado, no saben qué hacer, llegan tarde, siempre están bravos, no Oh, sonríen. exacto, sí. Sí. Entonces, ¿qué dicen aquí? Que cómo lidiarlo. Sí, no, él propone un par de cosas, pues como buen manager, de manejar los tiempos, Ahora rotar a las flexible, ¿no? personas, ¿sí? Hacer actividades. Increíblemente en tiempos de pandemia, y lo he venido viendo como muy seguido en muchos comentarios No te y veo la muchos cara. artículos. ¿Cómo? Que yo no te veo la cara, estás así. Ah, que lo he venido viendo en muchos artículos es el tema de que tomen vacaciones. Así sea para no ir a ningún lado. ¿Sí? Y sabes una cosa, me he dado cuenta que la gente está tomando vacaciones, y Sí, muchas. sí, sí. Y porque cuando yo envío los mensajes para los eventos de invitación a la base de datos, me salen, hola, gracias por el mensaje, estoy en vacaciones hasta tal y tal fecha. Y Mm. claro, y al principio uno dice, pero las vacaciones, ¿dónde se van a ir? Y uno luego comienza a pensar, pues, bueno No, desconectarse. claro. Y más como con un momento de estos que, digamos que puede que también existan, más allá del artículo de lo del SOC, la incertidumbre si voy a conservar o no mi trabajo, por ejemplo. Entonces, tú Uy, qué uy, mejor haces, si tomas uf, vacaciones y me voy y me desconecto de esa vaina y si ya me toca, pues me toca. ¿cómo, cómo está esa situación en Colombia, Andrés? Porque acá en No, Estados claro, Unidos, aquí hoy hemos leí, perdido mucho, ho- mucho trabajo. hoy leí, esta mañana temprano, leí un tuit de una amiga mía que vive en San Antonio, que es una líder, una considerada líder en ciberseguridad allá en Texas y pues en Estados Unidos, ¿no? Y el tuit de ella, que fue temprano, como a las 6 de la mañana, fue que dijo, hoy me enteré que no estoy en la lista de las personas que van a ser despedidas. Y dice, obviamente siento pues una alegría intensa saber que no va a estar desempleada, pero al mismo tiempo me siento súper mal por mis amigos y mis colegas que sí están en esa lista.
Y si eso pasa en Estados Unidos, imagino que en Colombia No, no, también. claro, aquí nosotros también estamos, sí, sufriendo los embates de las pérdidas de empleos en todos los sectores, de todas las maneras posibles. Por ejemplo, ahorita nosotros vamos a entrar de nuevo en cuarentena en Bogotá, ahora severa otra vez por los incrementos, sino que la van a hacer parcial por zonas. Entonces, pues van a cerrar todo completamente como al principio, todo. No, todo lo que medio se había abierto va a quedar completamente cerrado. Uy, eso no lo había escuchado. Sí, entonces, pues obviamente ahí va a haber otra vez un nuevo desastre económico, claro. Sí, Wow, wow. Y eso sí, no, claro, horrible. Eso sí claro. está horrible. Entonces imagínate, todo eso que produce harto estrés, pues por supuesto que le pone mucha presión a, sí, le pone mucha presión al tema. Sí. Mejor tú te vas de vacaciones. Sí. ¿Y tú qué haces para el estrés? Yo personalmente lo que yo hago cuando me siento estresado, yo salgo a trabajar en el jardín. Mi esposa me dice, ¿para qué vas ahí? Está como a 33 grados inclusive. Hace, hace 2 días. Hace 2 días fue cuando me enteré de todo este problemita de estos comentarios del cliente y me fui a trabajar en el jardín y estaba como a 33 grados centígrados. Con la humedad estaba por allá a los 38, papá. Y entonces yo en el jardín trabajando, hasta llegó el punto donde me comencé a sentir súper mareado y vi los puntitos que uno ve cuando... y había un arbolito ahí con sombrita, me acosté debajo de la sombra y llamé a mi esposa a que viniera con el carro a recogerme en el jardín, weón, porque yo no podía manejar, no podía caminar. Pero ahora hablando contigo, digo, así es como yo así es como yo actúo contra el estrés. Yo voy Sí. algo físico. Claro, este fue hasta el punto extenuante que no tampoco es bueno. Pero eso es lo que yo hago. ¿Tú qué haces para el tema del estrés? Pues siendo honesto, lo que yo normalmente suelo hacer cuando me siento un poco de tensión, hago tres cosas. Yo primero me voy para la cocina, sí, que es como un espacio donde me olvido de todo y del camino de la cocina hasta acá me siento en un mueble que tengo y me siento a respirar un rato y vuelvo y termino caminando y ya. O sea, digamos que yo he aprendido como con estos ejercicios de meditar y todo eso, como a bajarle mucha carga. No, eso no quiere decir que uno cuando medita no le dé estrés. No Claro, le da claro. estrés en todo momento, ¿sí? Solo que uno se vuelve como más consciente que yo tengo ciertos indicadores que eso es lo que le sucede a las personas que no saben identificar cuáles son los momentos cumbres que empiezan a determinar el estrés. Por ejemplo, a mí es clave, cuando yo tengo estrés, ya yo sé que hay un punto de molestia en la espalda. Yo digo, y está comenzando, es el momento de hacer o una pausa, o me distraigo, me voy para otro lado, porque ya sé que ese es el disparador y arranco. Hay gente que no le presta atención y sigue derecho y ya cuando quieren reaccionar ya es tarde. Ya no pueden. Tarde. Mira, por ejemplo, el caso tuyo, ya tú te das cuenta, no sé qué, me voy para el jardín. Ah, está Exacto. haciendo sol, me voy para No el jardín. importa. No Sí, importa. me voy Por para eso el soy jardín. todo, por eso soy todo negrito. Sí. Eh, pero bueno, y aquí dicen, el último comentario que dice Rafik es, no sería una mala idea invertir en una membresía al gimnasio para la gente del staff. Bueno, en este momento sí es mala idea porque los gimnasios están cerrados, así que eso va a causar más Ah, sí, estrés. no, o sea, No, pero me gustó esto no, y ese tema del estrés, Andrés, eso pero es mira que la última recomendación sí es importante. Es lo que acabamos de hablar. Es súper clave en nuestra profesión que nosotros ya empecemos a hablar de cosas importantes como esas. Ser más consciente de los puntos de estrés o lo que puede generar el estrés o cuáles son los síntomas que yo tengo o puedo detectar de lo que yo considero que es estrés para mí. ¿Sí? interesante, Sí, te paro ahí porque interesante que lo que tú estás diciendo, lo que ellos están diciendo aquí, la manera que tú lo estás haciendo, que puede ser parte de concientización, sí, de la claro. comunicación de concientización. Imagínate cosas los CISOs en el tema de concientización, no solamente el tema de seguridad, sino el tema de cómo está la persona mentalmente, porque como siempre decimos, la mayoría de estos problemas que suceden es por errores humanos.
Y los errores usualmente resultan en situaciones de estrés, cuando estamos trabajando bajo estrés. Y entonces enviar es lo que tú estás diciendo, conocerse. Por lo menos detectar y uno saber, ok, no es evitar las cargas de trabajo, es saber administrar las cargas y cuando están muy altas, hay puntos que uno tiene que sentarse, saber claramente, ya yo sé, a mí me duele el lado, voy a poner un ejemplo, a mí me duele el lado derecho de la cabeza Exacto. y ya esto es el síntoma de que O está el, mal la cosa. o el Aquí es donde hay famoso, que parar, o el ¿sí? famoso cuando tu ojo se te mueve. El ojo del que A te ti pica. se te- ¿Sí? Ahí es cuando hay que definitivamente parar. O sea, ahí es el punto, ¿sí? Ese es el punto de inflexión que necesitas identificar para poderle ahí tomar el control del haciendo y no después. Ya después no hay posibilidad. ¿Sí? Ya después vienen esos burnout y la gente empieza a quemarse y a quemarse y a quemarse y a quemarse. En este momento, alguien podría decir, pero no importa que se quemen, efectivamente, porque nadie quiere dejar su trabajo. Sin embargo, mira, por ejemplo, los ejercicios, como las personas o se interesan menos por su trabajo y simplemente lo hacen por hacerlo y al término de productividad, pues obviamente se ven afectados. En el caso de un SOC, pues, se le puede pasar a un analista de SOC, mandar un reporte, detectar una alarma que se prendió y no se dio cuenta y bueno, hasta ahí fue el ataque. Sí, chao. Se desencadena una cadena de eventos que ¿sí? Eso lo hablaba con alguien de un SOC, ¿sí? Que cómo estaban precisamente haciendo ahorita en este momento de pandemia para que la gente pues también esté como alerta y atenta pues como a todo eso que puede estar pasando en todas las infraestructuras, ¿no? ¿Sí? Pues porque ese es el ejercicio, ¿sí? que, Exacto, en el que están las personas. exacto. No, esto estamos en un mundo muy interesante. Otra cosa que estamos viendo, Andrés, es durante la pandemia, durante los altos días de la pandemia, eh, el tema de las guerras físicas, ¿no? Los había mermado. ¿Te acuerdas? Hubo un tiempo, yo diría desde marzo por ahí hasta junio, no se escuchaba nada acerca de conflictos armados. Todo el mundo estaba escondido, todo el mundo estaba... Pero llega el famoso tema de las economías mundiales y lo que siempre hemos escuchado, ¿no? Y han hecho muchas películas acerca de eso, que la guerra es la manera en que los países más hacen dinero. ¿No? Sí, ¿correcto? Claro. Una vista. Y entonces comienzan los conflictos, comienza el conflicto, comenzando con China e India, ¿no? Conflicto por allá. Y luego por ahí comienza a escalar y por ahí se están viendo el otro conflicto. Comienza ahora de nuevo Estados Unidos con Irán. Por ahí se está desencadenando otras peleas entre Turquía y... Me olvidó pero bueno, comienzan a ver todas estas peleitas por ahí. Y todo eso sumado ahora al esto del COVID que viene, que supuestamente el COVID-20 en Kazajstán, que ya comenzó a salir el nuevo strain y todo eso. Oye, eso va a ser un resto del 2020 súper interesante a ver qué va a suceder. No, y no solo eso, Edgar, sino que si nosotros somos un poco más juiciosos en mirar más grande, vemos que inclusive estamos hablando de conflictos físicos, pero esos conflictos también han trascendido la frontera, ¿no? Exacto. ¿Sí? Y estamos viendo ciberconflictos que inclusive mezclan lo físico con lo digital al mismo tiempo. Es decir, que Exacto. un ataque electrónico produce efectos físicos. ¿Sí? De hecho, las noticias vienen hablando de si estamos cerca de un Stuxnet 2.0, ¿no? Exacto. Frente a lo que está sucediendo, particularmente el En caso Irán. Irán en Exacto. este momento, ¿no? Exacto. Entonces uno dice, y de hecho el evento sí tiene alguna trascendencia porque la semana pasada una planta nuclear de Irán nuevamente tuvo ya un efecto físico, tuvo una explosión y lo que se induce
aparentemente, aunque no hay una publicación oficial del gobierno iraní, sí han mencionado que uno de los posibles causantes es un ataque cibernético. Exacto. Entonces, tú empiezas a mirar eh, ya con, digamos que con más, yo no diría que la palabra es tranquilidad, pero sí como esos dos músculos, esos dos mundos, el digital y el físico, se mezclan para producir del uno al otro. Entonces empiezas a hablar tú de la ciberseguridad, lo ciberfísico, cyberphysics, security, ¿sí? Yeah. Que los dos mundos ahora toca tenerlos como de la mano, pues porque, ¿sí? ¿Qué es lo que Mire que, está, qué es lo que habíamos conversado con uno de los CISOs acerca de eso, ¿no? De cómo exactamente, el sí, nuevo rol del CISO en el futuro es tener esas sí. infraestructuras híbridas, ¿correcto? Exactamente, entre lo físico y lo, no, y lo digital, ¿sí? Y mira que y tú pones en el papel los temas hacia adelante, ¿sí? Con mis estudiantes estuvimos hablando, pues, porque yo también le he estado siguiendo un tema del el cyber biosecurity, ¿sí? Sí. Más en los temas hoy que tenemos con el tema de la pandemia y de los estudios y todo eso, pero eso ha venido tomando muchísima fuerza la ciberbioseguridad. ¿Sí? Sí, la mezcla como de el mundo biología, la biología molecular y cómo proteger como todas esas, ¿sí? Sí, y entonces tú empiezas a ver cómo se expande y se expande y se expande y se expande. Pues nuestro mundo digital definitivamente sigue teniendo una presencia mucho más dotada. Ayer o antes de ayer me leí un artículo muy interesante del Harvard Business Review sobre el tema de definitivamente el mundo digital no va a frenar. O sea, como la conclusión general es, nosotros no tenemos que intentar ni siquiera impedir que el mundo digital frene. Al Exacto. contrario, tenemos que acelerar nosotros esa presencia natural nuestra en el mundo digital, porque sí o sí, esta realidad va a expandirse a ser más digital, ¿sí? Y como también decía otro artículo, más hablando de Japón, que es lo que le está pasando a Japón, que Japón, no sé si viste que me pareció hasta chistoso, un partido de béisbol, entonces eh, las tribunas las llenaron con unos robots. Ah, no, no lo había Entonces, visto. son los robots, todos los robots, eran como unos 30 robots más o menos, que Ajá. son los que celebran todas las jugadas. Ok. ¿Sí? Y habían unos robots especiales que eran como unas porristas. Bueno, madre, Sí, japonés, weón. sí. Y yo dije lo mismo. Dije, pero en un artículo estaba viendo que para ellos lo que les ha facilitado la pandemia es acelerar el mundo de la robótica así, pero Sí, porque son súper avanzados en eso. sí, pero mucho. O sea, que ellos, sí, Hablando acerca de eso, hago un paro ahí. eh, lo acostumbrado, nuestras conversaciones que siempre comenzamos con uno y terminamos por otro lado, que ni siquiera sabíamos dónde íbamos. Pero ese tema de la pandemia, acá en Estados Unidos está haciendo tomando mucha bulla el tema de que el presidente Trump dice que las escuelas tienen que abrir, sí o ujú. sí. ¿Cómo está la situación en Colombia? ¿Las escuelas, cómo están diciendo? ¿Van a abrir las escuelas o van a dejarla de nuevo como Aquí también estamos están ahora virtual? en el mismo debate. El Ministerio de Educación quiere mandar a los estudiantes a los colegios. Lo que pasa es que ya los padres de familia, Entiendo. asociaciones de padres, todos dijeron, por lo menos los míos no. Si quieren perder, si por eso va a perder el año, que lo pierdan. Listo. Entonces, la segunda Sí. pregunta a eso, porque yo creo que yo te la hice, este comentario antes, porque yo veía a mi hija estudiar de manera remota, y como todos los niños de ¿Mm? remotos, ¿sí, no? Resulta que al final del año, mi hija y todos los amiguitos del salón de ella, que quienes trabajaron bastante, los padres de ellos, los padres trabajaron mucho con esos niños y el profesor trabajó mucho con esos niños para el tema de cómo utilizar Zoom correctamente y todo eso. Yo vi que hicieron un esfuerzo bastante. Eh, y todos los niños de la clase de ella sacaron 100% en los exámenes. Tanto fue que fue la única clase o el único salón en toda la escuela que no tuvo que tomar exámenes finales, eh, porque no había razón. Entonces ellos tuvieron una semana adicional de vacaciones. Y yo dije, wow, espectacular. Y regreso al comentario que le había hecho yo. En Colombia, ¿cuándo? Sí, cada año hacen un examen, ¿correcto? A nivel Sí, nacional. ¿Lo sí, hicieron este año?
Están trabajando en a ver qué van a hacer. La prueba del ICFES no la hicieron, por ejemplo. Están mirando cómo lo van a hacer. Porque es que eso es lo que habíamos hablado anteriormente, porque Eh, yo estoy seguro que toman ese examen y van a ver un incremento del hijo de madre, un mejoramiento en las notas impresionantes. Para mí y que va a mostrar que el tema de estudio remoto, o acá como se llama homeschooling, es lo mejor. Yo, Ah, yo personalmente yo pienso que sí, yo pienso que la educación asistida de manera remota, inclusive le hacía la corrección a un amigo ayer, em, que él está diciendo que estos están estudiando virtualmente, entonces él dijo, no, no es educación virtual es otro modelo diferente, ¿sí? Yo le dije, no, eso se llama educación asistida remota, que es como se conoce. ¿Sí? Tú lo que hiciste fue cambiarles el aula de clase y lo mandaste para la casa, pero te paras a la misma hora, tomas la clase con el sí, profesor a la misma hora, el profesor sí, está al frente tuyo, es sí. sincrónico remoto. Así es como se llama en términos técnicos. ¿Sí? Y yo creo que sí, Edgar, coincido contigo, sí y solo si hay ciertas reglas que se deben cumplir. Porque me he dado cuenta que un amigo me lo mostró y el otro me lo ratificó mi pensamiento. Es decir, un amigo me dijo, es que yo hago que mi hijo se pare normal, se ponga el uniforme y no lo dejan en el colegio, por cierto. Si el niño no está parado al frente con el uniforme del colegio, no puede entrar a clase. Ok. ¿Sí? Mientras que otro papá lo deja que vaya en pijama y no Claro. sé qué. Entonces, pues claro, la mentalidad no es la misma, no es No. la misma, ¿sí? Pero te digo una cosa, te digo una cosa. ¿Eh? Yo me acuerdo viendo al salón de mi hija, eh, ellos, claro, bien bañaditos, bien listos y todo eso, pero sin uniforme. O sea, Ok, no, pues, digamos que lo importante no es como que tú te levantas de la cama y entonces te quedas en claro, pijama y te sientas, no, no, eso no, sí. no, no puede ser. Ni siquiera decirle, no, listo, entonces siéntate en la cama, bebé, y trabaja desde tu casa, Pero te desde tu digo que cama. No, 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 no. al principio, en el primer 2 días, hicieron eso. Había niños Ah, que estaban, claro, niños que mientras estaban que se van, desayunando mientras la clase. ajá, Y el papá, los profesores inmediatamente mandaron carta a los papás y dijeron, eso no pueden hacer. No estamos en porque es vacaciones, que no no podemos. estamos en Clases. vacaciones, es Esas que son esto no, clases. exacto. Exacto. Pero es Y esa, interesante, es esa interesante. disciplina hay que seguirla manteniendo. Y yo sí creo que eso puede repercutir en que el estudiante. Porque sí tenemos que decir algo, bueno, yo que estudié virtual, mi maestría yo la hice virtual. O sea, Ok. Edgar, y la maestría Edgar, esa maestría, yo por eso digo, cuando alguien me pregunta a mí que si vale la pena estudiar ahí, yo le dije, si a usted le gusta el autoestudio, hágale. Hágalo. ¿Por Es que qué? todo Porque depende de así, uno. mira, es que era así, mira. A mí me entregaba el primer día de clase una guía. El profesor nos daba ni siquiera hacía videoforo ni nada, sino escribía una carta en el foro dando la introducción, a nosotros nos mandaron previo todo el material y cada módulo al primer día nos daban eso se llamaba un PEC, que era la guía de evaluación. Entonces nos decía Sí, sí, tal, nos decía, usted tiene 15 días, en 15 días entregan los resultados y durante todos estos 15 días lo que ponga en el foro yo lo respondo. exacto. Así lo hacían anteriormente, Ya, ya, exacto. no, no, ya, no había No, nada, no había clase preparada, ¿no? Ahí está el material. hágalo, Entonces, tienes todo léalo, el léalo usted, material. hágalo usted y hágalo y Y tú entrégalo veías con la ese guía término. y la guía no tenía, o sea, la guía era un trabajo que era basado en el material, pero no había forma como de devolverme del material no, no. Exacto. Entonces era como un trabajo como, yo le decía, si a ti te gusta el autoestudio, no ver al profesor nunca, si no tienes preguntas, pues no ve. Es que yo Exacto. duré muchas de mis clases, yo era juicioso, estudiaba, buscaba otras referencias, también estaba adelantado un poco en el tema, ¿sí? Hablé muy poco con el de derecho, sí, fue con el que más tuve contacto, ¿sí? Porque eran muchas de la legislación de allá, entonces yo no tenía como muy Claro. claro, entonces me tocaba investigar mucho y preguntarle mucho. Pero por el resto lo hacía yo todo por mi cuenta. Yo decía, este modelo no es tan sencillo, sin embargo sí te prepara para muchas cosas. Te prepara para que tú todo el tiempo estés en esa dinámica de vaya y busque estos modelos de homeschooling. Responsabilidad. Correcto, estos modelos de homeschooling están tendiendo a ir hacia allá, entonces el estudiante se va a adecuar a utilizar mejor los recursos de Internet, no a mamar gallos, sino, oiga, no es que me toca buscar en San Google o buscar en yo no sé qué, buscar en los buscadores especiales, leer aquí, leer allá, leer acá, listo, ya lo tengo. Entonces, pues Exacto. claro, le da nuevas capacidades. Pero, ¿Sí? sabes, y hablando acerca de ese tema, ¿por qué estamos hablando acerca de eso? Aquí nos lo conectamos, ¿no? Porque la gente que nos está escuchando van a decir, pero esto que tiene que ver con ciberseguridad.
Tiene mucho que ver con Claro. ciberseguridad. Muchísimo. ¿Por Todo. qué? Sí. ¿Qué nos estamos dando cuenta, Andrés, cuando tú entras a LinkedIn? Muchos de los posts son muchas personas, colegas que estamos conectados con ellos en LinkedIn, que dicen, gracias tal y tal por permitirme conseguir esta nueva certificación. Oye, yo solamente veo me certifiqué en esto, me certifiqué en esto, me certifiqué en esto. Es constante, gente diferente, hasta que algunos, todos de la misma certificación, de la misma escuela. Yo, ¿y esto qué es? Dije, wow, interesante. Mirando quién carajo es esa escuela que está dando esas certificaciones específicas. Pero me he dado cuenta que mucha gente está tomando mucho el tiempo para Estudiar, estudiar. claro, para aumentar de alguna forma, algunas habilidades. Y pues viendo que todos, escuelas, no sé qué, están abriendo plazas gratuitas y dan el Sí, certificado, pues exacto. por Ahí está. supuesto que ahí está. Y hay algunos que tienen más tiempo, otros no tenemos tanto tiempo, pero también le hacemos y vamos haciendo. Sí, Ahí es donde sí, vas, ¿entiendes? O sea, sí. si tú estás acostumbrado y tienes la responsabilidad y honesto con ti mismo y trabajador fuerte, encuentres el tiempo. Uno Sí, siempre sí. encuentra Exacto, el uno tiempo. siempre vas a tener el tiempo para hacerlo y efectivamente, inclusive mira que con un amigo estuvimos hablando porque él tiene como ganas de estudiar y, y se hizo una tarea bien interesante porque quiere estudiar, no nada que ver con seguridad, pero quiere estudiar administración y Okay. encontró a través de EDX, la plataforma, encontró un pad bien interesante que es hacer un micromaster con una universidad que cuesta más o menos promedio, ponle tú, en pesos, cuesta 6 millones de pesos, pero resulta que el camino, si quisiera presentarse, por ejemplo, a Harvard, le pueden homologar cierto camino y se ahorra $10,000 para pagar el... Wow. Yo decía, papi, ¿qué estás esperando? Sí, Hágale, o sea, papá. sí, el micromáster te dura un año y eso te homologan un par de créditos Imagínate, en el Master buenísimo. Degree de Harvard, pues ya después con el sello de Harvard y te vas a ahorrar 10,000, $12,000. Sí. Eso. Estoy viendo que hablando de LinkedIn, hay un tema aquí muy interesante de una abogada digital. Se llama Paula Andrea Ruiz Peláez. Y mira, va a estar muy bueno, te lo leo, porque este te va a gustar mucho. Pero búscala de todas maneras. Paula Andrea Ruiz Peláez, abogada digital. Dice, uno de los mayores obstáculos que tiene el rol de oficial de protección de datos personales o privacidad es que muchas organizaciones aún no ven la importancia de sus gestiones y le dan las responsabilidades que lo conforman a otros roles ya existentes. Suena familiar esa conversación. No, pues claro, Nosotros tuvimos total. la conversación en Conversando Sí, Concisos, ¿te acuerdas? sí, sí. Entonces encontramos oficiales de cumplimiento, de seguridad de la información, directores de tecnología, jurídicos, auditoría interna, riesgos, que a la vez son oficiales de datos personales. Y aquí suceden tres cosas críticas, a ver si tú estás de acuerdo. Se presenta conflicto de interés, ¿sí? Pero si tú estás haciendo una cosa y luego te dan otra de privacidad, obviamente pueden haber cosas de interés. En varios casos, no todos, las personas que asumen el rol no están formados adecuadamente para asumir las responsabilidades. Ahí sí es cierto, pero al principio eso es así con todo. Cuando la persona fue comenzaron el famoso rol de los CISOs, no existía. Exacto, es que, Hay que digamos, comenzar de algún punto. sí, y eso es, yo le diría, eso es normal porque, digamos, con la experiencia de ser CISO y de haber vivido la historia de ser CISO desde sus pináculos iniciales, pues eso es lo normal, ese es el camino normal del El normal desarrollo te está dando bastante. de estas profesiones. Ahora, lo ¿Sí? interesante es que estamos hablando acerca, tú y yo venimos hablando acerca de esto, la necesidad Ujú. de un director de privacidad, gente enfocada en eso, que no debe ser el mismo Chief Security Officer, tiene que ser un Chief Privacy Officer. Y bueno, ella dice, ni ellos ni su equipo tienen tiempo para continuar con las actividades de su cargo original y asumir las responsabilidades de manejo de datos personales o hacerlo de tal manera que aporte valor y no sea solo el hacer política, responder quejas y revisar avisos de privacidad. 100% de acuerdo con ella. O En sea, le eso están estoy de dando... acuerdo. Sin embargo, en el trasfondo del asunto, Edgar, siendo yo un poco más
como sabes que me gusta a mí el tema de la interdisciplinariedad y el tema del sistema, Claro. pues nosotros tenemos que entender ciertas cosas, ¿sí? Si nosotros vamos a hablar de el liderazgo que este momento digital nos exige, tenemos que pasar de lo específico a lo general. Y en este Exacto. caso, el dato es general, ¿sí? Entonces, decir, es que yo necesito un oficial de datos que sea específico para que entienda el dato. Un CISO puede hacer eso de una manera muy sistémica, ¿sabes? Que tiene ya también un back en la tecnología y puede apoyar algo que de pronto un especialista, si lo que sucede, tú te vas a encontrar que muchos profesionales de protección de datos son abogados. Entonces, ellos sí tienen una desventaja. ¿Qué tecnología le van a aplicar? Se va a quedar corto ahí. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Porque no la va a entender todavía. O sea, no va a llegar, si le Ah, dice, no, porque vienen del otro punto, vienen claro. del Entonces, punto de imagínate, los no, derechos. hay que aplicar. Ah, Le va a costar mucho trabajo empezar a decir, bueno, necesito una tecnología que me ayude a anonimizar el dato. Miércoles. Primero tengo que entender que no ¿qué tenemos que legalmente, sino analizar? técnicamente, qué significa anonimizar. Porque legalmente ya lo sé. Ah, sí, que el dato no pueda ser interpretado ni en su conjunto ni en su individual. Pero ¿cómo Listo. lo hago? Listo. ¿Y ahora esto qué? ¿Esto qué cómo me lo consumo? ¿Sí? Exacto. A los de tecnología puede que lo legal, que es la ley, llegue y diga, "Ah, la ley no, pero yo sí sé que es anonimizar y yo lo tengo claro. Ah, listo, esto es una tecnología, que esto se me va a ir un proyecto. Los necesito ambos, ¿sí? Los necesito ambos y yo creo que a veces siento que yo, pero es normal, están buscando tener su espacio también los profesionales de protección de datos, ¿no? Claro, La claro. IAP sacó un artículo que me gustó mucho y hizo un artículo, pero estuve en una charla que era cómo incluir la seguridad entre la privacidad y cómo hacer que la privacidad y la seguridad convivieran. Me pareció muy chévere, a pesar de que al final es un tema comercial para vender la certificación de la IAPP. Sí, sí, sí. Sin embargo, al principio me gustó mucho que dice lo que hemos venido conversando tú y yo. Security, la seguridad es hablar de disponibilidad, ¿sí? Confidencialidad, integridad. Y ratificó la idea que yo te dije, que me pareció genial cuando yo le dije, tengo que contarle a Edgar, porque dice, privacidad acerca del uso, de lo que hemos hablado siempre, Ajá, ¿sí? Del uso, yo decía, joder, entonces no estoy tan descabellado de que el uso es algo importante en la privacidad, exacto. ¿sí? Y se convierte como en ese matiz especial que el de seguridad no tiene, porque Exacto. claramente no lo tiene. No, El de tenemos, seguridad no le preocupa cómo usan el dato. En entonces, cambio, mira, al de protección sí le interesa claro, cómo usan el dato. claro. Pero en conjunto, la visión conjunta de cómo se usa y cómo garantizo el acceso al dato para que se pueda usar adecuadamente, da una visión más holística de lo que le interesa al negocio, que es que protegerlo. ¿Sí? Exacto. Entonces, mira, aquí, Ujú. mientras hacemos eso, salí con una nueva posición, ¿no? O sea, antes no existía el Business Information Security Officer, ¿correcto? El BISO. No existía. Ahora sí ya existe, ¿correcto? Porque siempre era la que se necesitaba alguien que hable de negocios y que sepa de tecnología para hacer el puente entre negocios y tecnología. Entonces, salió el BISO, ¿correcto? ¿Qué tal ahora, entonces, el nuevo que es un PISO? El Privacy Sí, Information Information Security Officer. Security Officer. ¿Sí, ¿Sí? no? ¿Sí? Y pues yo por eso digo, que pueda tener conflicto de intereses, sí, ¿cuándo? Ahora sí. De nuevo, Pero como, es como ella coloca el ejemplo. sí, Tú eres claro, el CISO y te hicieron el Privacy Officer. Tú exacto. eres, Te iba a decir, es que ¿cuándo se genera el conflicto de intereses? Cuando tú eres el CISO, no tienes a nadie y te ponen la responsabilidad de protección de eso es lo que ella datos. está diciendo, que es lo que está sucediendo. Claro, entonces yo no tengo cómo, bueno, entonces Exacto, ¿cómo? espero un momento mientras que diseño una estrategia de protección, después espero un momento mientras que le respondo a un requerimiento Exacto. legal. Entonces, sí, Y estoy eso muy es exactamente, maniatado. exactamente lo que ella está diciendo. Y por eso, lo que estamos diciendo es que todo eso siempre es o sea, muy bueno lo que ella está diciendo, me parece Ujú. espectacular. Oh, claro, Está clarísimo. 100% correcta. De hecho, no sabía que la tenía de contacto Ah, primer lugar. O sea, inclusive ahí revisando, la sí, voy a invitar para que nos acompañe en uno de los Conversando Concisos, a ver si sería está chévere, interesada. sería Eh, chévere. pero está muy bueno. Pero de nuevo, todo esto es lo que siempre sucede al principio de cuando va a salir una posición nueva. Cuando se va a crear algo que no existe siempre, alguien tiene que asumir ese rol. Y obviamente ella ya tiene experiencia de que ya está viendo muchas situaciones, varias situaciones donde esto está ocurriendo, donde una Ujú. persona existente
le están dando estos otros roles al mismo tiempo. Le están dando más trabajo, misma plata, uno. Le están dando más trabajo, conflicto de interés. No se entiende exactamente cuál es el rol, las responsabilidades de este nuevo cosa, porque le tiran privacidad. Protege la privacidad. ¿Cómo, cómo carajo hace uno eso? Entonces, estamos al principio, después de esto. Y luego, ¿qué dice aquí? Dice, estamos viendo empresas investigadas, sancionadas o con muchas quejas por mal manejo de información, pero es que desde la alta dirección tampoco se tomó en serio la asignación de un rol especializado en este tema y alguien terminó ganándose un 2 por 1. ¿Sí? Pero bueno, no, bueno los puntos. Bueno, los puntos. No, los puntos son vitales. Yo inclusive me adhiero, y si algún día podré escuchar Paula esto, yo le diría, los puntos son vitales. Yo la reflexión siempre la planteo desde el punto de tener una visión sistémica, que no podemos olvidar que todo esto repercute en algo en lo que tú y yo hemos conversado mucho. Se trata de proteger el negocio. ¿Sí? Entonces, tener una vista de que no, en la protección de datos no estoy protegiendo el negocio, pues por supuesto que sí lo estoy haciendo. Y en la seguridad lo estoy haciendo, y desde cualquier área igual lo voy a tener que hacer. Entonces, más me voy hacia el... ¿Sí? Aquí hay un amigo en común. ¿Tú conoces a Iván Darío Marrugo, correcto? Sí, claro. Amigo, muy amigo mío. Sí. Chévere. Ese también lo tenemos que traer a Conversando con CISOs, porque él también sabe mucho de derecho y de datos. Sí, él tiene una visión muy interesante y también ha tenido un background pues interesante, porque ha mezclado los dos mundos. O sea, él es de los... Sí, de los... Yo conversé, él estuvo en ¿sabes? Cartagena. Él está en Cartagena ahora. Bueno, Él está ahora, se fue, yo hablé con él el año pasado, se mudó para allá, sí. abrió operación allá, y sí, le fue muy bien allá, entonces ahí está. Pues él iba a venir allá al evento de CISO, pero no pudo venir. Entonces él le respondió, porque de nuevo dice, muy de acuerdo con lo expresado, la protección de datos tiene que escalar en el orden de importancia en las organizaciones, sobre todo las basadas en datos, y lograr posicionarse en el centro del negocio. Y en este objetivo, un oficial no solamente formado, sino empoderado será crucial. Sí, de acuerdo. Alguien también respondió y dijo lo que estamos hablando. Bueno, creo que sería interesante exponer los beneficios de tener el rol especializado. ¿Es? Sí. Así como de dichos conflictos de interés que podría surgir. Por ejemplo, el caso del oficial de seguridad de la información tiene como principal misión... Es que, vuelvo y te digo, exacto. Proteger la información crítica de las compañías. Y entre ellas se incluye la personal. Es difícil ver por qué habría de tenerse un rol aún más especializado. ¿Ves lo que te digo? Porque él está pensando en lo que te estoy hablando, de manera sistémica el asunto. No lo piensa de manera específica, sino de manera, oye, a mí me interesa es proteger una función de negocio que tiene en últimas. Es que yo creo que esto, porque lo he sacado de unas conclusiones de un par de libros que me estoy leyendo, en últimas tú proteges un negocio, y en últimas por detrás de eso lo que hay es información, que sea de tipo personal, no importa, es la información que hace que ese negocio sea nutrido y tenga valor. Exacto. Entonces, tener una visión más te puede ayudar es si tú coordinas el trabajo de esa persona y es un área y no sé qué. Yo digo, por eso yo me sumo a esa idea de, no estaría, sí, a pesar de que ya le responde, ¿no? Sí, no, y lo estoy leyendo, dice, sí. ya lo tienes ahí, mira sí, el segundo párrafo, mira el segundo párrafo, léelo ahí. Aunque estos dos roles comparten objetivos, la seguridad de la información, he visto cómo tratar de tenerlos juntos hace que al final se dedique más esfuerzo a uno de ellos y no se pueda dar a la organización todo ese valor que esto trae consigo. Pues puede ser, porque va a también depender del gusto del profesional, ¿no? O sea, claro. Si yo ahí diría, yo me sumaría a decir, la pregunta que yo dejaría ahí es, ¿en qué piensa el profesional de seguridad cuando le dicen que tiene que proteger un dato? Que ahora que le dicen y le ponen dato, espacio personal, ¿qué diferencia hay entre proteger el otro? Pues entonces está una persona en el tema de tecnología técnico y dice, pues le estoy dando un VPN, un multifactor, entonces ya está protegido los datos. Pero si regresamos al tema de privacidad, como tú dices, sí, pero eso no determina cómo se están usando.
que hemos estado diciendo que esa es la diferencia, ¿no? No es la protección, sino el uso. ¿Cómo? De todas maneras, bueno, es interesante. ¿Quién es Noelia Mudarra? Bueno, de todas maneras, es Creo que, muy interesante este coso aquí. Ah, aquí ya está contestando. sí. No, que lo que pasa es que Noelia viene diciendo que se venían dando ya las primeras sanciones Ya, por entiendo. incompatibilidad en Europa, ¿sí? Um, De todas maneras, interesante que se esté comenzando a tocar este tema. no, claro, No por lo había supuesto, visto, no lo había visto discutido antes. ¿sí? Eh, pero sí, conversemos, miremos, necesitamos otro, necesitamos un piso, ¿Sí? Privacy Information Security Officer, al lado de un CISO. O por lo menos también podría darse el caso, porque yo los he visto, puede el chief de alto nivel, el Information Security Officer, ser el líder de un privacy officer. Sí, sí. Por la naturaleza, eso dependerá mucho de la organización. Si ya el Chief Information Security Officer tiene una posición muy bien ganada y el privacy va a empezar, pues lo mejor que puede hacer es ponerlo ahí, no ponerlo al lado porque Ahora, van a el, pelear demasiado con ahora muchos. el Privacy Officer, como no es, no, el enfoque del Privacy Officer no es tecnología, sino el uso de los datos, ¿debería entonces esta persona ser parte de recursos humanos? Yo no, Quienes son los que velan por los datos personales. uy, ella está, yo, yo no sabría si allá es donde debe aterrizar. No estoy tan seguro. La verdad, siendo honesto, no me convence esa figura. No Pero estoy tú seguro. crees que esta persona encargada de privacidad es enfocada en tecnología, porque si, en mi parecer, si está enfocada en tecnología, está incorrecto. No, La claro, tecnología ya total. está. La Sí, tecnología ya está. sí. Es, Porque mira, por ejemplo, lo que te estaba diciendo, ya la encontré. Privacy is about content, context and usage. And usage. ¿Sí? Entonces, contenido, contexto y uso. okay. Seguridad es acerca de la protección y disponibilidad. Este requiere reglas y restricciones. Privacidad es acerca del contenido, el contexto y uso. Este requiere ética y confianza. ¿Sí? Mm, Pero resulta que si sumamos las dos, nosotros hoy tendríamos que hablar de confianza digital. Entonces, mm, ¿sí ves cómo suman? sí. Guáquete. Entonces, no es solo un enfoque netamente técnico, porque la confianza no es de tecnología. ¿Sí me Mm, entiendes? O sea, sí, sí. crear confianza en el consumidor no es un problema de tecnología. Eso es lo mismo que estamos hablando hoy de la transformación digital. La transformación digital no es de tecnología, es un tema de las personas, ¿sí? Mm, Que tienen que estar mejor preparadas para adaptarse al mundo digital. Y así se podrá transformar. Y exacto. se generarán todos esos desenlaces de valor. Es exactamente la misma historia acá. Entonces, decir que pertenezca solamente o con una vista tecnológica, yo tampoco pienso que sea el camino. Mandarlo a un área de recursos humanos, pensaría que quedaría muy fuera. Yo buscaría tenerlo un poco más cerca, ¿sí? Para que pueda tener brazos en ambos lados, brazos en el mundo tecnológico, claramente, brazos en el mundo de la seguridad y controles, claramente, brazos en el mundo de las leyes, claramente. Entonces, sí te das cuenta, porque es que tiene tres brazos. Sí, Es claro, que entiendo bastante. indiscutiblemente hay tres brazos que tiene que resolver ese privacy officer. Va a ser interesante. Vamos a ver si te voy a invitar Sí, a Paula a conversar en un par de semanas en el Conversando con CISOs. Inclusive, la semana que viene, el 15, tenemos un invitado especial, ¿no? sí, Conversando con CISOs. Va a ser un tema muy interesante porque lo dejamos abierto. Contamos con Alberto Solano, CISO de la uh-huh, Unidad de Pensiones y Parafiscales en sí. Colombia. Y la conversación de él es chévere, es qué me ha funcionado y lo que no me ha funcionado como CISO. Eh, Está muy chévere. Y está muy chévere y seguramente que ojalá se conecten muchos, pues porque este es un tema en donde hay tanto de ancho como de alto, porque lo que le puede haber funcionado a él puede no funcionarle a otro. Y esa es una exacto. de las cosas, me parece súper chévere que lo planteen así, porque también esta discusión que hemos tenido tú y yo con otros y que le hemos conversado también en los sábados, y es, la seguridad se trata de personalización, no se trata de generalización, ¿sí? Exacto. ¿Sí? Ser generalista en la forma de ver la seguridad
para el negocio, no ser generalista para ver que lo que le funcionó a otro me sirve a mí. Son dos Exacto. cosas diferentes. Tus calzoncillos no me quedan a mí. Así Exactamente, así de sencillo. ¿Sí? Así, que, más fácil no se puede explicar. exacto. Tal cual. Yo siempre utilizo eso porque un amigo mío dijo eso en uno de los eventos que hice en Colombia, que cuando hablando acerca de las famosas, ¿cómo se llama? Cumplimiento, las políticas de cumplimiento o lo que sea, que las políticas de cumplimiento son como calzoncillos. Alguien las diseñó para ellos. No significa que tienes que cumplir con todos los objetivos porque tú eres muy diferente a la compañía que ellos utilizaron para crear Claro, estas total. leyes. Pero bueno, entonces sí, calzoncillos. Bueno, la invitación es para el próximo miércoles a todos. Septiembre 22 al 25 regresamos con el Tactical Edge Virtual Summit. Andrés aquí va a estar acompañándonos en los ponentes invitados. Contamos también con nuestra amiga Mirta Despensa. ¿Te acuerdas, Mirta? Ujú. De Argentina, nos Mirta, va a de acompañar. Argentina. Tú Ah, conoces qué a chévere. Mateo Martínez de Uruguay. Ah, Mateo sí, Martínez va a estar sí. con nosotros. Joaquín Pérez, que también fue el CISO de Atos, también de Uruguay, también nos va a acompañar. Ah, qué bien. Y ya tenemos, ahí somos 4 invitados hasta el momento. Ahí he enviado varias invitaciones a otros, esperando que nos respondan. Y obviamente el CFP está abierto para que envíen sus propuestas de charla y luego no digan que es que Edgar no invita. Ahí ya está. Sí, pero hay que hacer el mensaje de verdad que la gente se presente, que hay mucha gente que tiene muchas ideas que aportar, ¿sí? Entonces, estos espacios pueden ser de verdad fantásticos para que eso pase. Va a Y ser si muy están bueno haciendo y lo estás haciendo para que eso pase. Entonces, para que eso es pase, exacto. importante también recordarles Y, a todos eso. claro, ¿no? Y eso se lo recuerda en todos los correos que enviamos casi semanalmente a la base de datos, a más de 6.000, 7.000 bases de datos que tenemos, gracias a Dios, en los últimos 5 años de hacerlo esto. Y el evento de mayo, pues trajo más de 1.900 personas, entonces imagínate Mm. el mensaje y de todas las Américas, ¿no? Así que la invitación es para todos, no les dé miedo, no les dé pena, envíen su información, envíen sus propuestas de charlas, que ahora el 15 de agosto seleccionamos las charlas ganadoras. ¿Listo? Pues, mi Caballero, estimado, éxitos por allá, un bueno, buen fin de semana bueno, mi hermano, cuídate mucho. y Sí. estamos hablando, nos vemos el miércoles Nos entonces. vemos el miércoles. Listo. Sí, hasta luego a Hasta todos. luego a todos.